Todos sabemos que para perder grasa hace falta generar un déficit calórico. Hasta ahí está claro, hasta ahí es la teoría. Y todos podemos hacer eso de forma sencilla. Simplemente hay personas que dejan de comer y ya están generando un déficit calórico. Otras personas, sin embargo, lo quieren hacer de forma más correcta y evidentemente calculan las calorías de mantenimiento, calculan el déficit que tienen que hacer y de esa manera van perdiendo grasa y van manteniendo un poco la masa muscular mientras realizan un entrenamiento de fuerza. Pero bueno, todo esto al final involucra lo que es la pérdida de grasa. Una vez llegamos al punto final, viene lo que suele llamarse la dieta inversa, o sea, volver a las calorías de mantenimiento, volver a esas calorías en las cuales mantenemos el peso y no ganamos grasa en exceso, que es lo que llamaríamos efecto rebote. Así que de esto vamos a hablar hoy, vamos a hablar de cómo evitar este efecto rebote, de cómo podemos hacer una dieta inversa, de si merece la pena hacer este tipo de dietas y sobre todo de cómo mantener esa pérdida de grasa, o sea, si hemos perdido cierta cantidad de grasa, no volver a ganarla en un futuro. Así que sin más, comenzamos con este episodio. Ya sabéis que estamos en Café y Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de una forma práctica y que yo soy Iván Llamazares, me podéis encontrar en ivllamazares.com. Ahí tenéis recursos que podéis aplicar a vuestro entrenamiento, recursos que podéis aplicar a vuestra nutrición, sobre todo para hacerlo de una manera más sencilla, de una manera más fácil y que también me podéis encontrar ahí para echaros una mano con vuestro entrenamiento. Así que si tenéis cualquier duda, si queréis que os ayude en algo, pues me podéis encontrar en ivllamazares.com. Y como digo, hoy quería hablar de esto básicamente porque es cierto que muchas veces se habla de cómo hay que perder grasa, de cómo podemos hacer para definir mejor, pero realmente no se habla mucho de cuando se llega a ese punto que hemos buscado, qué tenemos que hacer. Porque mucha gente es verdad que llega a ese porcentaje de grasa que buscaba o ha perdido los kilos que quería, pero realmente llega a ese punto y luego pasa lo que no debería de ocurrir nunca, y es el efecto rebote. Seguro que muchos ya lo conocéis, o sea, la típica persona que te cuenta que ha perdido no sé cuántos kilos de peso y que de repente luego volvió a comer más o menos normal o lo que comía antes y ha vuelto a ganar no solamente ese peso, sino que más, ha ganado mucha más grasa y al final se ve peor que en un principio. Esto suele pasar por un montón de factores, al final depende mucho cómo hayamos hecho esa pérdida de peso, si la hemos hecho bien, si la hemos hecho mal. Porque, imaginémonos, podemos simplemente dejar de comer, podemos comer muy pocas calorías, basar nuestra alimentación en simplemente ensaladas, en simplemente cosas que tengan muy pocas calorías y al final generar un déficit brutal. Esto lo que va a hacer es que perdamos peso. Evidentemente vamos a perder peso, vamos a perder grasa, pero también vamos a perder masa muscular, que es el punto del que siempre os hablo, que no interesa, básicamente porque si perdemos masa muscular, la báscula va a bajar, pero no nos vamos a ver como realmente queremos, porque estamos bajando peso de algo que realmente da estética, hace el cuerpo más bonito, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro que el entrenamiento es fundamental y que hay que acompañarlo de una alimentación la cual genere un déficit calórico. Pero llegamos a ese punto en el cual ya hemos perdido peso, ya hemos llegado a ese porcentaje graso. ¿Ahora qué podemos hacer? Bueno, pues siempre se habla de la dieta inversa. La dieta inversa como tal viene a ser una dieta en la cual vamos poco a poco recuperando esas calorías hasta llegar a las calorías de mantenimiento. Veamos que por una parte, nosotros cuando estamos haciendo déficit calórico, el cuerpo, que no es tonto, va creando una serie de adaptaciones y por supuesto el gasto energético va siendo cada vez menor. O sea, si en un principio nuestro mantenimiento eran 2.500 calorías, por decir algo, poco a poco y según vaya pasando esa pérdida de grasa o esa definición, nuestro mantenimiento calórico va a ser menor. Entonces lo que pasa muchas veces es que si estamos durante 4 meses o el tiempo que sea perdiendo grasa y luego volvemos a esas calorías que creíamos que eran las de mantenimiento, evidentemente ahora no son las de mantenimiento, ahora las de mantenimiento son otras diferentes y suelen ser menos. Si antes eran 2.500, igual ahora son 2.100, por así decirlo. Entonces, claro, si volvemos a las 2.500 de golpe, lo más posible es que ganemos mucho peso y mucha grasa. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer en este sentido? Bueno, pues subir poco a poco las calorías y evitar este efecto rebote. Normalmente lo que hace el cuerpo cuando le sometemos a un estado de déficit calórico es que crea una serie de adaptaciones metabólicas. Podríamos decir, por ejemplo, el aumento de la grelina, la disminución de la leptina, el aumento de la sensibilidad a la insulina en los adipocitos, también, por ejemplo, la reducción del NEAT, también disminuye la termogénesis, el efecto térmico de la comida, que por cierto el otro día en Instagram también hablé de eso. Así que al final, de una forma u otra, el cuerpo intenta, por unas vías y por otras, reducir el gasto calórico. Evidentemente esto hay que tenerlo en cuenta para luego volver a esas calorías de mantenimiento, porque seguramente, como digo, sean menos de las que pensamos. Entonces, lo suyo, subir poco a poco las calorías y ya está.
¿Cuánto debemos de subir esas calorías? Bueno, pues aquí viene otra cuestión. Normalmente en este sentido hay dos corrientes. Hay personas que las suben de forma tan lenta que se tiran, por ejemplo, si han estado 4 meses perdiendo grasa, ahora se tiran otros 4 meses para subir esas calorías hasta llegar a las de mantenimiento. Esto no tiene ninguna lógica, básicamente porque nosotros lo que queremos también es volver a un estado en el cual nuestras hormonas funcionen correctamente. O sea, pensemos que también cuando estamos en un déficit calórico bastante prolongado, nuestro ritmo metabólico baja. Evidentemente nuestras hormonas están sufriendo, por lo tanto, lo que interesa es volver a unos niveles estables de la forma más rápida posible. Estar 4 meses subiendo poco a poco las calorías hasta llegar a esas calorías de nuevo no tiene sentido. Igual que no tiene sentido, por ejemplo, venir de un déficit calórico muy agresivo y de repente al día siguiente empezar con esas 2.500 calorías de nuevo. Pues eso sería lo mismo, o sea, sería o blanco o negro. Y aquí los extremos no funcionan, como la mayoría de cosas. Así que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues básicamente subirlas poco a poco. Aquí va a depender básicamente de cada uno, de sobre todo cómo vayamos asimilando esas calorías que vamos subiendo poco a poco. Algo sencillo, y para que tengamos unas cifras todos en mente, pues lo que podríamos hacer sería subir más o menos unos 50 gramos de carbohidratos a la semana. También podemos ir subiendo a la semana unos 5 gramos de grasa, eso poco a poco. También va a depender del tipo de dieta que hayamos hecho. Si hemos hecho una dieta la cual ha sido baja en carbohidratos, pues evidentemente vamos a tener que ir subiendo estos poco a poco. Si hemos hecho una dieta más baja en grasas, pues vamos a tener que subir estas poco a poco. Si hemos hecho una dieta en la cual estos dos macronutrientes al final han estado bajos, pues vamos a tener que subirles, pero de una forma u otra, normalmente lo que suelo recomendar es que la dieta como tal tienda a bajar los carbohidratos, porque las grasas me gusta mantenerlas en un rango más o menos estable. Por supuesto, también podemos bajarlas un poco, pero las grasas son fundamentales, no solamente para cualquier función vital, sino que también para las hormonas. O sea, que yo las grasas no las bajaría demasiado. En ese sentido, como digo, subir más o menos unos 50 gramos de carbohidrato a la semana, con esto en unas 4, 5, 6 semanas, a más tardar, seguramente hayamos recuperado ya los niveles que teníamos anteriormente, antes de hacer esa definición o esa pérdida de grasa, y posiblemente ya estemos cerca de alcanzar ese mantenimiento de nuevo. Como digo, depende de cada uno, porque no es lo mismo una persona que tenga de mantenimiento 3.000 calorías que otra que tenga 3.500, que otra que tenga 2.000. Así que en ese punto pues tardaremos un poco más o un poco menos. Y por supuesto, si vemos que estamos asimilando bien la comida, podemos subir un poco más esa cantidad. Y si vemos que esto nos está repercutiendo a nivel de ganancia de grasa, pues quizás tengamos que reducirlo un poco, quizás a 30 gramos de carbohidratos a la semana. Pero todo esto tenemos que ir ajustándolo con el paso del tiempo. Lo más importante, y la idea con la que quiero que os quedéis, es que de una forma u otra no podemos pasar de un déficit agresivo a una dieta normocalórica, básicamente porque no sabes las calorías de mantenimiento. Tus calorías de mantenimiento han bajado y por supuesto no puedes seguir con las calorías de mantenimiento que tenías antes de empezar esa pérdida de grasa. Por supuesto, si lo hacemos esto bien al final, ¿qué pasa? Que vamos a evitar el efecto rebote, que vamos a evitar sobre todo esa ganancia de grasa que se suele dar al final de una definición y que suele conllevar el terminar con más peso del que habíamos empezado en un principio. Esto es frustrante. Evidentemente, si hemos perdido 14 kilos y ganamos 15, al final de una forma u otra nos frustra y hace que poco a poco perdamos la esperanza de vernos bien en un futuro, de vernos bien siempre, o sea, de mantener un peso con el cual nos sintamos cómodos y con el cual tengamos un porcentaje más o menos saludable. Por supuesto, si manejamos las 3 variables importantes, que son entrenamiento, alimentación y descanso, estoy seguro de que si controlamos las calorías tanto en el déficit calórico como luego poco a poco ir subiéndolas, pues mantendremos ese porcentaje graso, quizás ganemos un poco más, pero realmente vamos a vernos bien y al final de una forma u otra con el entrenamiento no vamos a haber perdido mucha masa muscular y eso va a hacer que la mayor parte del peso que hemos perdido haya sido grasa, con lo cual nos vamos a ver muchísimo mejor. Esto es la diferencia al final entre hacer una definición mal y una definición bien. Muchas veces hacemos la definición mal y vemos que los resultados finales pues no son lo que esperábamos, pero realmente es por esto, porque no tenemos en cuenta ninguna de estas cosas. Si tenemos en cuenta todo esto, por supuesto, los resultados van a ser mucho mejores. Total, que no me extiendo más en este episodio, que con lo que quiero que os quedéis es que básicamente la dieta inversa sirve para finalizar una etapa de definición y de pérdida de grasa. Sirve también para minimizar la pérdida de peso en esa etapa de transición y por supuesto mantener ese peso al que hemos llegado. No tiene ningún sentido volver a ganar peso, volver a ganar grasa y vernos aún peor que en un principio. Y sobre todo, para hacerlo fácil, para hacerlo sencillo, para que lo entendamos, simplemente se basa en aumentar los carbohidratos y las grasas de forma progresiva y lenta para que poco a poco y semana tras semana
vayamos alcanzando de nuevo ese mantenimiento calórico. Así que si tenéis dudas acerca de esto, si queréis que hable más acerca de este tema, pues me lo comentáis en ivyamazares.com. También sabéis que en Instagram me podéis encontrar y que ahí subo cada semana posts hablando de todos estos temas y muchas cosas más. Y sin más, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Espero que todo este contenido os sea de ayuda. Nos escuchamos ya la semana que viene de nuevo aquí en Café y Hierros. Espero que paséis una buena semana y sin más nos escuchamos pronto. ¡Chao!